Se ha publicado el poemario de Atala Matellini, Desde los cantos ausentes. Este es el poemario de Atala Matellini, Desde los cantos ausentes. Es una publicación de Carpe Diem, ¿no? El sello editorial de Marita Troiano, que dicho sea de paso, prologa este poemario de Atala Matellini. Tiene 81 páginas y también ilustraciones. He dicho repetidamente que fondo y forma se complementan, que continente y contenido van juntamente, en unión. Esto es de consumo. Dicho sea de paso, en las editoriales, cuando los correctores, si los hay, ven la expresión de consumo, entonces casi siempre, frente a esta expresión, cometen lo que en lingüística se llama ultracorrección, que es la deformación de la palabra por un prurito de corrección según el modelo de otra. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se escribe inflación en lugar de inflación. El modelo que se tiene presente es algún término con doble C, como corrección, como lección, ¿no? Como transacción. Entonces, se reemplaza el término que se desconoce por otro que se conoce. En este caso se reemplaza, en la expresión de consumo, se reemplaza el vocablo que se desconoce, que es consumo, y se dice, no puede ser consumo, debe ser consumo. Porque consumo es la palabra que el supuesto corrector conoce. Entonces modifica consumo y pone consumo. Cuento esto porque a mí me ocurrió alguna vez, ¿no? Y es simple y llana ignorancia del supuesto corrector. Pero eso es bastante común y repito, se llama ultracorrección. Bien, en este poemario hay un buen poema y varios descuidos e impropiedades. La realización poemática más feliz es la siguiente y está en la página 41. Dice: desde el olvido surgen 7 susurros que convierten cada gota de la sagrada lluvia en húmedas semillas de luz. Este es un ejemplo muy bueno de versificación sencilla, de gran calidad, y la demostración además de que la calidad, y entiendo por esta superioridad o excelencia, es la demostración de que la calidad es un bien muy raro, ¿no? Tanto es así que ninguno de los otros poemas de este poemario tiene, a mi juicio, la calidad del poema recién leído. Cuando ustedes comprueben que hay calidad por todas partes y a cada rato, esa es la mejor demostración de que precisamente no hay calidad. Y eso está ocurriendo con la culinaria peruana, ¿no? Mal llamada gastronomía, señores, porque yo he demostrado que gastronomía es otra cosa, ¿no? Bien, pero la culinaria. Ahora, en todos los restaurantes, hay 3 restaurantes por calle, ¿no? Por cuadra. Sirven maravillas, entonces todo es bueno, ¿no? Ya ese solo hecho es demostrativo de que justamente no hay calidad. La calidad es un bien muy raro, es un metal precioso como el oro, es una cosa bien rara, ¿no? Sturgeon decía que hay un 10% de calidad en el mundo, y yo la vez pasada conversando con Eduardo Mazzini, que había publicado un libro titulado En nombre de Dios comienzo, así es el título de una marinera,
de la Guardia Vieja. Le decía esto fuera de cámara, ¿no? O en el mismo programa, no recuerdo bien. Le decía porque Stalin manifestó que hay un solo 10% de calidad en el mundo y que el resto es basura. Y él me dijo 10%, y eso había que ver, ¿no? De repente no llegamos ni al 5%. Absolutamente cierto. De modo que olvídense, señores, la calidad es un bien muy raro. Entonces no es ninguna cosa que sea arbitraria, ¿no? El hecho de haber manifestado el disente, que en este poemario pues hallé un poema realmente bien hecho, una realización feliz, ¿no? Bueno. Ahora, formalmente debo criticar en este poemario lo siguiente. En la página 12, la prologuista cita al poeta alemán Hölderlin, pero el apellido está muy mal escrito. Vean ustedes en este momento en pantalla la grafía incorrecta del apellido del gran poeta alemán Friedrich Hölderlin. Esta es la grafía incorrecta que figura aquí en la página duodécima de este poemario. Y ahora a continuación la grafía correcta, ¿no? Esta es la grafía correcta de Hölderlin. Pero hay pues una tremenda diferencia, ¿no? Entonces ha sido un descuido inexplicable, ¿no? Inexplicable. Pero ahí está, señores. Quienes no me crean, compruébenlo leyendo la página 12 con numeración romana. En la página 25 dice, fluye y se ahonda en mí. Aquí el pronombre personal mí está sin tilde y debe llevarla, porque si no, pues estaríamos frente a un adjetivo posesivo, ¿no? Apócope de mío delante del sustantivo, ¿no? Perdón, sí, pues, antesubstantivo. Bueno, mi sombrero, mi gorra, mi chaleco, ¿no? Ahí sí es adjetivo posesivo, pero aquí no. Fluye y se ahonda en mí. Falta la tilde. Y el mismo error se advierte en la página 33, donde Atala Matelini dice, desciendes hasta mí. Acá mí está sin tilde también. Por otra parte, y esto también no me explico, ¿no? No me explico, ¿no? Por otra parte, hay una reiteración indebida del verbo encender y del pronominal correspondiente encenderse. En la página 25 dice, su sola presencia me enciende. En la página 29 dice, y enciende nuestro ser. En la 31, y todo se enciende. En la 49, y encendamos el centro mismo. En la 65, la unción enseña, enciende y rige. En la 73, desde mi raíz aguardo tu llegada como si fuera la llama que enciende cada fibra de mi piel. Esta sextuplicación del verbo encender me parece indebida. Un par de veces quizá, ¿no? Pero 6 veces no. Es una sextuplicación inadmisible. Yo digo, muchas de estas autoras y autores dan para que sus amigos, sus amigas, lean los originales y hagan pues observaciones y críticas, ¿no? Entonces supongo que habrá ocurrido esto mismo con el poemario de Atala Matelini, pero no sé por qué pues sus amigos y sus amigas no le han dicho, oye, creo que aquí te has cometido pues un exceso, ¿no? Demasiadas veces está el verbo encender en un poemario que es corto, ¿no? Pero no, pues. Bueno, después en la página 37 hay un vulgarismo sorprendente, cuanto más tratándose como se trata de una persona fina y culta. Aludo desde luego a Atala Matelini. No dice pulso a pulso
vacía sus entrañas, así, pulso a pulso vacía sus entrañas, vacía, no, vacía. El verbo vaciar se conjuga como desviar o como enviar. Entonces la tercera persona del singular del presente indicativo es envía, o en el caso de desviar, desvía, y en el caso de vaciar, vacía. Pues es elemental, pues, ¿no? Pero vacía es una expresión vulgar y pueblerina, completamente. Yo no sé tampoco, inexplicable. Repito, todo esto ocurre por falta de control de calidad. No hay control de calidad. Es así, de simple. En la página 45, en los versos que se citan de Mallarmé, la palabra sol está con minúscula inicial y debe escribirse cuando se trata de la estrella luminosa, que es el centro de nuestro sistema planetario. Debe escribirse como igualmente luna con mayúscula inicial. Bueno, eso dice el diccionario y antes lo decía la gramática, etc. Ahora el panhispánico, 4 años después de la última edición del DRAE, que es la 22ª, ahora el panhispánico dice, condescendiendo con el uso que siempre pone con minúscula, que está bien en libros de astronomía, ¿no? O en libros, pues, en general de las ciencias, ¿no? Pero ya en el uso común y corriente, no, porque ya la gente escribe con minúscula y pone una serie de citas, ¿no? De autores que no son justamente modelos de bien decir, ¿no? O pone, pues, ejemplos como, por ejemplo, el diario El País o cosas así, que tampoco es un modelo de bien decir, ¿no? Entonces eso lo ha venido a manifestar 4 años después la academia, porque la academia también, ¿no? En colaboración con otras instituciones ha publicado, pues, el panhispánico de dudas, ¿no? Pero al panhispánico, como ya he dicho anteriormente, hay que hacerle caso en ciertas cosas. En otras cosas no se le puede hacer mucho caso, porque también a veces desbarra. Vamos a hacer acá el primer corte y ya regresaremos. Bien, sigamos con la exposición crítica en torno al poemario de Atala Matellini, Desde los cantos ausentes. En la página 49 dice: óyeme, hermano. Después de óyeme debiera venir una coma, ¿no? Pero no la hay. ¿Y por qué la coma? Porque es un vocativo, que es uno de los casos de declinación de nombre, de adjetivos, pronombres, con que se expresa una súplica, ¿no? Una invocación, una petición, ¿no? Por ejemplo, en la página 63 hay otro vocativo, dice: salve, Padre omnipotente. Acá, después de salve, también tiene que haber una coma. No la hay, ¿no? Entonces, hay 2 omisiones de comas en sendos vocativos. En la página 55 hay unos versos muy buenos, de Yolanda Westphalen, y que me voy a permitir leer para mitigar las maldades formales a que acabo de referirme, ¿no? Dice Yolanda Westphalen lo siguiente: déjame crear una eternidad sin sueños, en negación de oprobio, asumida con piedad y hastío, en intemporal liberación de pan y verbo. Muy buenos estos versos de una gran poeta, además, ¿no? Last but not least, expresión de la lengua inglesa que significa finalmente, o por último,
aunque no por ello menos importante, lo que se va a decir o lo que se va a exponer. Last but not least, debo referirme, y a esto ya me he referido en anteriores oportunidades, pero veo que se sigue cometiendo la falta, por eso reitero mi crítica. Debo referirme al uso de voces que son impropias en poesía, voces que no pueden usarse en poesía, o mejor dicho, que no deben usarse. Por ejemplo, palabras de la jerga médica, como gen o como retina. Estas palabras no son poéticas, no son impoéticas y aún antipoéticas. Y sin embargo, en la página 53 de su poemario, Atala Matelini dice: mis genes en los tuyos, mis genes en los tuyos. Y en la página 79 dice: sobre la retina del universo. Gen y retina son términos de la jerga médica, no son términos poéticos. Sobre esto insistió, y con mucha razón, una persona que sabía pues lo que decía, ¿no? Yo también sé lo que digo, pero esta persona a la que aludo pues tiene de hecho más autoridad, pues mucha más autoridad que yo. Me refiero a Jorge Luis Borges. Él llegaba al extremo de considerar, por ejemplo, que la palabra general como grado militar no debe usarse en poesía. Como le preguntaban: maestro, ¿y por qué no? Decía: no me pregunten por qué. Lo único que debo decir es que no debe usarse, ¿no? Hasta capitán decía, pero en general no. Tampoco debe usarse la palabra millón ni el plural millones, decía. Y critica a un poeta italiano que dijo: millones de pasos han subido por esta escalera. No, millones no, decía. Bueno, yo le puse 2 ejemplos demostrativos de que se puede usar muy bien en poesía la palabra general como grado militar y la palabra millones. En este último caso, ¿no? El uso es en el poema Masa de Vallejo, cuando habla de millones de personas, millones de seres humanos vinieron a decirle que no sigan muriendo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Y el otro es el caso de un poema, una de las odas en contra de Alberto Hidalgo, la que dedicó al general Franco, y que comienza diciendo: general Francisco Franco, voy a fenecerte, ¿no? General de la infamia Francisco Franco. O sea que, y he mencionado 2 grandes poetas, y uno de ellos un gran, extraordinario libelista, ¿no? Alberto Hidalgo, el gran arequipeño. Bien, repito, es disonante, ¿no? Que vocablos como gen y como retina. Si ustedes en el diccionario de la academia, si ustedes buscan gen y buscan retina, hallarán estos términos, pero ninguno tiene sentido figurado. Gen no creo que pueda llegar a tenerlo, pero retina pudiera llegar a tener tampoco, ¿no? Tampoco, ¿no? Entonces, sencillamente, pues, usar eso en poesía, pues, no, ni hablar, ¿no? Bueno, cumplo así con el comentario correspondiente al poemario de Atala Matelini, Desde los cantos ausentes. Gran parte de las impropiedades advertidas en este poemario pudieron evitarse si hubiera habido control de calidad. No lo hubo, y entonces se publicaron pues las impropiedades, que repito, pudieron evitarse. Cuando hay exigencia, cuando hay control de calidad, entonces uno sabe a qué atenerse, pero primero hay que conocer y hay que saber de qué se trata, ¿no? Por ejemplo, para pasar a otro campo,
Y voy a mencionar un caso que sencillamente lo voy a mencionar porque lo conozco. Si ustedes quieren hacer un control de calidad en algún chifa o en algún restaurante de los muy pregonados y rimbombantes, y si ustedes saben lo que es el nabo encurtido, y si ustedes saben prepararlo, y si ustedes saben cómo es el auténtico, entonces pueden hacer muy fácilmente el control de calidad. Van a unos cuantos chifas y van a unos cuantos restaurantes muy promocionados y piden pues que les sirvan nabo encurtido. Si yo tuviera $1.000.000 de soles, yo le pagaría $1.000.000 de soles si aquí encuentran algún sitio donde hagan bien el nabo encurtido. El mayor conocedor de nabo encurtido, que es una persona que actualmente tiene 85 años, confesó al que habla que en un lapso de 18 años le había salido bien el nabo encurtido 6 veces. Así, 6 veces, ¿no? Entonces imagínense ustedes, pues, ¿no? 6 veces en 18 años, ¿no? Son muy pocas veces, ¿no? Entonces, pretender que todos los días y a cada rato puede alguien preparar el nabo encurtido y no tener, pero ni la más puta idea de lo que es hacer bien el nabo encurtido. Pero como la gente no sabe, entonces cualquier cosa que le sirvan, pues lo va a considerar que está bien, ¿no? Y no es así. Pero repito, para hacer el control de calidad hay que saber. Y si usted es ignorante, entonces no va a poder hacer ese control de calidad. Un nuevo corte y ya regresaremos. En el tomo 20 de la Enciclopedia Universal Salvat, este es el tomo 20. Bueno, en este tomo hay un pequeño artículo dedicado a la mano negra. Y dice lo siguiente: sociedad secreta anarquista española a la que se acusó de numerosos asesinatos e incendios en las personas y bienes de ricos hacendados andaluces en los primeros años de la década de 1880. Tras numerosas detenciones, varios encartados, aquí encartado es el que está sujeto a un proceso, ¿no? Principalmente penal. Varios encartados fueron condenados a muerte y otros muchos a presidio. Bueno, leyendo lo antes dicho, se podría colegir fácilmente que la organización criminal llamada La Mano Negra se originó en España, ¿no? Pero no es así, porque el origen de La Mano Negra no es español. Aunque por otra parte, tampoco sabemos a ciencia cierta cuál fue su verdadero origen. Pero lo que sí sabemos es que es anterior a 1880. Muy posiblemente La Mano Negra surgió a mediados del siglo XIX. Algunos historiadores, porque el tema es opinable, algunos historiadores afirman que La Mano Negra fue una asociación creada por bandidos llegados de Francia y España, y que originó otras hermandades o sociedades secretas, ¿no? Que recibieron en Italia diferentes nombres, ¿no? La mafia en Sicilia, la camorra en Calabria y la malavita en Nápoles, ¿no? Ahora, a juicio de otros historiadores, la Mano Negra fue constituida por miembros de aquellas 3 organizaciones al quedar estas disueltas, o poco menos, ¿no? Bueno, lo único cierto es que La Mano Negra empezó a actuar en el sur de Italia a mediados del siglo XIX. Su distintivo, o señal, o marca, era una mano negra extendida, ¿no? Así. Esta.
Esta mano negra extendida, ¿no?, iba como sello en las cartas o comunicaciones que dirigían los bandidos a los acaudalados, pidiéndoles una cantidad muy importante de dinero, y que si no accedían a esa petición, entonces serían ultimados a la brevedad posible. Otras veces aparecía en la puerta o en la pared de una mansión, una casa importante, una mano negra. Eso indicaba que esa casa iba a ser asaltada y saqueada por los bandidos de esta organización delictiva, ¿no? Y asimismo se ponía la mano negra en las casas de los afiliados traidores. Y, como hace la mafia, ¿no?, se les liquidaba sin misericordia. La mano negra causó devastación y espanto durante muchos años en Italia, España y en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, su centro principal de acciones terroristas, porque la Mano Negra ha sido una organización terrorista avant la lettre, o sea, una organización terrorista, ¿no?, anticipatoria. Ahí en Nueva York tenían su mejor organización y miles de adherentes, miles de adherentes. Ahora, actualmente, cuando se sospecha que hay algo turbio, corrupto o deshonesto, se dice, detrás de esto hay una mano negra. Este es el uso actual desvaído, ¿no?, de esta organización llamada así, la Mano Negra, que no tenía nada de desvaído, porque si ha habido una organización verdaderamente criminal y ultraterrorista, ha sido la Mano Negra. Sí. Solamente pues los atentados, ¿no?, de los grupos absolutamente extremistas, ¿no?, del Oriente Medio, o como dicen algunos bárbaros, del Medio Oriente, pueden compararse con la Mano Negra, ¿no? Pero la Mano Negra, la Mano Negra, ¿no?, era una mafia potenciada, una mafia así increíble, ¿no? Entonces ahora ha quedado simplemente para denotar eso, ¿no?, la sospecha, a veces fundada, de que detrás de este asunto pues hay un personaje o un político, o un ministro o un gran empresario que está moviendo los hilos de todo este complot, de todo, ¿no?, este tinglado, como se dice, ¿no? Pero es ese uso actual, pero no se corresponde con el uso original, que era un uso violento, devastador, extremista de la organización llamada la Mano Negra. Luego, hay un término que es encuevamiento, acción y efecto de encuevar. La Academia admite encuevar con remisión a encobar. ¿Por qué? Porque cueva se dice en latín cova. Entonces, aquí ha preferido la Academia, ¿no?, hacer que prevalezca un término que viene a ser, en buenos términos, pues un latinismo, ¿no? Pero ¿quién va a decir a estas alturas encobar, ¿no? Todos decimos, cuando decimos, y casi nunca decimos, encuevar y encuevamiento, ¿no? Ahora, encuevar es meter o encerrar algo en una cueva, o a alguien en una cueva, ¿no? Eso es en sentido recto, encuevar. También se usa el pronominal encuevarse, por supuesto. Ahora, ese es el sentido recto, pero en sentido figurado, encuevar o encuevarse es aislarse, encapsularse, decir no a la globalización, decir no a la apertura, decidir no a la integración. Entonces, los que practican esa política son los que practican el encuevamiento. En los autores que he leído en los últimos meses hay uno solo,
el distinguido sociólogo, a quien después me voy a referir, pues acabo de recibir una comunicación de él, aunque no le he podido todavía leer completamente. El único usuario que he podido hallar en mis últimas lecturas de este término encuevamiento en sentido figurado es el distinguido sociólogo y buen amigo Hugo Neira Samanés, ¿no? Hugo Neira Samanés tiene una en su último libro vamos a ver si está acá. No, acá no está. Bueno, en su último libro acá está, vean, hay dos ejemplos que son los siguientes en este sentido figurado, en este sentido figurado, a ver si están por acá, y si no están por acá lo siento porque yo lo he pasado. Acá está. Vean lo que dice Hugo Neira en su último libro titulado Las Independencias. Este es el último libro de Hugo Neira, Las Independencias, 2 ensayos, una publicación del Fondo Editorial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Dice, por eso sigo insistiendo, consciente de que soy escritor en partibus infidelium, en tierras de infieles. Predico con argumentos adicionales la apertura al mundo en contra de los nuevos y rencorosos encuevamientos. Esto lo dice en la página 192. Y en la 195 dice, para unos el mal se llama copia, calco, imitación, cosmopolitismo. Y para otros repliegue, encuevamiento. Un nuevo corte, el último según creo, y luego volveremos. Antes de proseguir, permítanme la teleaudiencia la siguiente recomendación. Quienes deseen enterarse más cumplidamente acerca de la Mano Negra, de la organización criminal llamada la Mano Negra, pueden consultar con provecho el libro titulado Enigmas, Sociedades Secretas. Este libro, Enigmas, Sociedades Secretas. Aquí hay todo un capítulo muy extenso, lleno de datos sobre la Mano Negra. Vean, aquí. Este capítulo es un capítulo muy informativo. Bueno, eso, ¿no? Los que deseen pues ampliar sus conocimientos acerca de la Mano Negra. Bueno, acabo de recibir la última publicación del doctor Max Silva Tuesta, que se titula César Vallejo y su derecho a meter la pata. César Vallejo y su derecho a meter la pata. La publicación más reciente de uno de nuestros principales vallejistas, si no el principal. Y aquí lo he revisado así rápidamente y veo que sencillamente es una crítica frontal, ¿no? Así pero tremenda, a la edición que ha hecho Ricardo Silva Santisteban de la obra poética de Vallejo, ¿no? Al doctor Silva le parece una edición inaceptable la que ha hecho Ricardo Silva Santisteban, ¿no? Y expone aquí pormenorizadamente, ¿no?, las razones por las cuales es inadmisible esa edición. Bueno, yo voy a leer detenidamente y más adelante pues comunicaré a ustedes mis impresiones, pero de lo que sí puedo dar fe es de la sapiencia, no solo vallejística, ¿no?, sino es mucha más amplia esa sapiencia de mi buen amigo Max Silva Tuesta, ¿no? Y a propósito de Vallejo, vean cómo son las cosas. Bueno, yo también tengo un trabajillo titulado Vallejística, ¿no?, que, bueno, reúne mis contribuciones en torno al gran bate santiaguino. Pero es una obra menor, porque yo no soy un especialista en Vallejo, no, es una obra menor, pero hago pues
mi pequeña contribución, ¿no? No, pero estuve pensando en lo siguiente, vean, todavía en los últimos 30 años o algo así, ¿no? Es decir, en el tricenio recién pasado ha sido aún posible reunir, ¿no?, una bibliografía significativa de Vallejo. Creo, por ejemplo, que la colección de Jorge Kishimoto es una colección que tiene 30 o 35 años. O sea, todavía hasta hace 3 o 4 décadas se podía conseguir algún inédito, alguna edición buscadísima, alguna primera edición, etcétera. Y eso permitió a este investigador reunir pues todos los libros que reunió de Vallejo y en torno a Vallejo, ¿no? Y es una colección muy valiosa. Pero eso ocurría cuando no había aún un mercado del libro aquí entre nosotros, por lo menos medianamente desarrollado. Ahora sí lo hay. Y ahora, así uno pague lo que pague, pues sería dificilísimo ya reunir lo que sí era, no digo fácil, pero era mucho más sencillo hacer hace un tricenio o un cuadricenio. Incluso hace un bicenio, hace 20 años. Pero ahora no. Ahora se han organizado y entonces ya no es posible. Yo también esto lo vi, por ejemplo, en relación con la biblioteca que había reunido el doctor Porras, Raúl Porras. Una biblioteca riquísima, ¿no?, de miles de ejemplares, ¿no? Y pues incunables, libros pues rarísimos, en fin, joyas. Pero yo decía, cuando Manuel Mujica Gallo le ofreció en la década de 1950 a Raúl Porras lo que en esa época parecía pues una cantidad fabulosa, le ofreció 1 millón de soles por su biblioteca cuando Porras se muriera. No, pues no le dijo, entrégame tu biblioteca y acá está el millón, no. Digo que se la compraba por adelantado, pero que le dejara esa biblioteca que era fabulosa. Y Porras no aceptó. Aunque la cantidad era así, como si hoy pues ofrecieran, ¿qué digo?, 100 millones, pues, ¿no?, por una biblioteca. Entonces habría que pensarlo muy bien y decir, bueno, lo vendo, pues, ¿no? Pero no la vendió. Pero yo ya en esa época decía, bueno, ¿y cómo pudo reunir Porras estos libros? Esta cantidad de libros y la variedad y la calidad. Comenzó, pues, en una época en que era posible eso. Yo todavía he visto, entre los antiguos libreros de Lima, ¿no?, he visto todavía libros forrados con pellejo y cosas así, sí. Y he visto primeras ediciones de Garcilaso, sí. Pero todavía eso en los años de la década de 1950. Imagínense, en el oncenio de Leguía, o en la década anterior, ¿no?, o en la primera década del siglo XX, ¿no? Bueno, eso era pues posible, por supuesto. Después pasaron 50 y ya no fue posible. ¿Quién va a reunir o quién podría reunir con la facilidad con que Porras reunió esa biblioteca que reunió? Pero repito, ¿no?, me estuve considerando, ¿no?, como un coleccionista como el señor Kishimoto, ¿no?, pudo reunir, ¿no?, una biblioteca vallejística de gran calidad, de extraordinaria calidad, todavía en los últimos 30 o 35 años, no más tampoco, quizá 40 ya, porque Kishimoto es una persona joven, ¿no? Ahora no sería posible, no sería posible. Bueno, pero son aquellos tiempos. Pues en esa época en Lima había 4 o 5 libreros de viejos, nada más. 4 o 5, y algunos no eran muy tratables, algunos eran renegones, prácticamente hoscos, ¿no?, de trato difícil, como uno que estaba en el Jirón Junín, por ejemplo, ¿no? Con el Jirón Junín me he encontrado ahí, me he encontrado con Manuel Mujica, me he encontrado con Raúl Porras, ¿no?, solicitando libros, porque tenía libros míos, pero la persona era de muy difícil trato, ¿no? Luego estaba Mena, con sus hijos, los Johnson, los 2 hermanos,
y Muñoz, por supuesto, que tenía su establecimiento inicialmente en un departamento en la Plaza San Martín, después estuvo ya en el Girón Azángaro, tenía ahí su establecimiento, y después creo que llegó a tener uno en Girón Lama, pero no eran más de 5 o 6, para una ciudad que ya tenía una buena cantidad de habitantes, ¿no? Ya más de 2 millones en esa época. Pero imagínense, ahora sí se ha organizado. No, ahora sí se ha organizado. ¿Pero cuántos años después? Medio siglo, por lo menos, medio siglo. Bien, entonces, luego de mostrar a ustedes este libro, también he recibido otro de Jorge Coaguila, que quizás sea ahora el principal especialista en Julio Ramón Ribeiro, que se llama La Respuesta del Mudo. Esta es una nueva edición, ¿no? Aumentada, corregida, mejorada, ¿no? Esta es la obra más reciente que ha publicado el crítico literario Jorge Coaguila. Yo leí la primera, me pareció muy buena selección, ¿no? Realmente buena. Él también ha hecho algo similar con Bryce. También he leído todas las entrevistas a Bryce, etcétera. Bien. Luego, el Fondo Editorial del Congreso del Perú ha publicado Después de la Muerte, el último libro de Luis Millones, Después de la Muerte. Una contribución muy significativa y que no deben dejar de leer, ¿eh? Sí. O sea, es una lectura obligatoria. Él es un gran conocedor de todas estas prácticas del norte, ¿no? Tiene un gran conocimiento y él es un explorador de campo, ¿no? O sea, no es simplemente de oídas o un ratón de biblioteca, ¿no? No. Luis Millones es un valor, ¿no? Evidentemente. Y luego el último libro de Juan Gargurevich Regal, Capturamos a Hawkins, historia de una noticia del siglo XVI. Es el libro de Juan Gargurevich, a quien ustedes conocen porque ha estado en este programa más de una vez, ¿no? Lo ha entrevistado más de una vez. Luego tenemos el número más reciente de la Revista Cultural de Lima, Voces. Revista Cultural de Lima, Voces. Acabo de recibirlo, ¿no? Y no lo he leído. Veo que, a diferencia de otras revistas, no han caído en el torbellino de la fotografía digital, ¿no? Felizmente. Que a mí me parece que se está llegando a extremos así patéticos con esa fotografía. Se están haciendo deformaciones que ya no son ultracorrecciones lingüísticas como la que mencioné hace unos minutos, sino son, pero barbaridades, ¿no? La cámara ve mejor que uno, ¿no? Entonces cuando uno toma una fotografía, uno ve cerebralmente lo que la cámara ve electrónicamente. Pero la cámara ve cosas que no ve uno, y la cámara no puede ver otras cosas que uno ve por otras razones que no son estrictamente de visión, ¿no? Bueno, pero entonces el gran fotógrafo es el que complementa una cosa con la otra. Pero cuando uno, una vez que la cámara tomó, comienza a corregir lo que la cámara hizo mejor que uno, entonces uno digitaliza eso y lo convierte en una barbaridad, porque comienza a alterar los tiempos, comienza a alterar las distancias, las luces y todo, y es un asco. Entonces cuando uno ve lo que hacen con las fotos, sobre todo fotos de modelos o fotos de artistas, ¿no? Me parece algo, digamos, increíble, ¿no? Bien, me dicen que debo terminar, concluyo, y como acabo de recibir una comunicación de Hugo Neira, no sería raro, ¿no? Si es que todo sale como he pensado, que en el siguiente programa tengamos como invitado al distinguido sociólogo y amigo Hugo Neira Samanés.